Bueno, esta charla va a ser en castellano, pero antes una pequeña aclaración en inglés. So if you don't know Spanish or don't think that you can't understand the talk, all of the slides will be both in English and in Spanish. And also, if you have any questions, you can talk with me either today or tomorrow or Friday. So yeah, I'll be around. Buenísimo. Entonces, mi nombre es Facundo Gelati, soy desarrollador de software en Tempines, ingeniero en sistema de información egresado de la UTN de Tucumán. Y bueno, esta charla se titula Desmitificando la creación de herramientas que interactúan con código. Un título así, ¿no? Bueno, está dividida en tres partes. Primero vamos a ver cuál es el objetivo de la charla. Después vamos a ver unos cuantos conceptos previos. Y al final vamos a crear una herramienta en vivo, una herramienta que va a manipular código, que bueno, la idea de la charla es un poco eso. Bien, entonces vamos a empezar con cuál es el objetivo de la charla. Bueno, muchos de nosotros hemos trabajado con herramientas de este estilo, ¿no? O sea, independientemente de si en Smalltalk o en cualquier otro lenguaje, por ejemplo acá hay un ejemplo con Ruby, pero da igual, en donde usamos herramientas en un IDE, donde tenemos un montón de cosas que interactúan con el código, haciendo cosas de resaltar la sintaxis, como, por ejemplo, no sé, dándonos un autocomplete para ver qué mensaje podemos enviar a un objeto, o proporcionándonos formas de refactorizar el código, buscar cosas en el código, etc. Entonces, un poco el objetivo de la charla es contestar la pregunta, ¿cómo hacemos para crear algo así? Que parece algo bastante como alejado de nosotros muchas veces, ni en la facultad ni en la industria es algo muy común de ver, que se enseñe cómo hacer estas cosas. Entonces, bueno, está bueno poder difundir, aunque sean los conceptos básicos, para que luego cada uno de nosotros pueda ir o entender las herramientas que usamos o implementar nuestras propias herramientas. Por supuesto que siempre aprendemos con ejemplos. Entonces, esta no va a ser la excepción, con lo cual toda la charla va a estar basada en la idea de poder construir un ejemplo práctico. ¿Qué va a hacer? Es, digamos, una cosa muy chiquita, resaltar los envíos de mensaje if true en un método, ¿sí? O sea, la idea es que pueda escribir algo que me sirva para resaltar todos los envíos de mensaje if true. Ahora, lo primero que puede pensar uno es, bueno, es súper fácil. O sea, como el código es texto, lo único que tengo que hacer es buscar todas las ocurrencias dentro del texto de if true dos puntos y resultar eso. Ya está. Súper simple. Pero en realidad no es tan simple, porque nosotros podemos tener algo como esto. Acá, por ejemplo, estoy definiendo un método ifTrueEvaluate. Adentro tengo un comentario que dice ifTrue, pero es un comentario, no es un envío de mensaje. Y devuelvo el resultado de enviar el mensaje ifTrue y false, que no es lo mismo que enviar el mensaje ifTrue. Entonces, acá vemos que hay un montón de ocurrencias del texto ifTrue dos puntos, pero ninguna de esas ocurrencias es el envío del mensaje ifTrue. Entonces, no es tan fácil como parecía. Buenísimo, entonces, el objetivo va a ser construir esa herramienta y ya hemos visto que tiene sus dificultades, pero para eso tenemos que ver algunos conceptos previos que tenemos que entender antes de poder encarar la construcción de la herramienta. Entonces, uno de los problemas que teníamos al intentar encarar la creación de la herramienta basándonos en el texto, si solo buscar la ocurrencia de estos dos puntos, es que estábamos pensando mucho en el código como texto. Entonces está la pregunta, ¿puede ser el código visto como otra cosa que no sea texto? Porque estamos acostumbrados a cuando programamos escribimos texto. Entonces, bueno, para responder eso vamos a ir a la imagen de Smalltalk. Vamos a ver este método es el método abs dentro de la clase number. ¿Para qué sirve este método? Bueno, todos los números pueden entender el mensaje abs y lo que hace es devolver el valor absoluto del número, que representa la magnitud del número, que siempre es positiva. Entonces, si al número 2 le envío el mensaje abs, me devuelve 2. Si al menos 2 le envío el mensaje abs, me devuelve 2, positivo. Esta es la implementación del método, es súper simple. Acá self es el número, entonces pregunto, bueno, si yo soy menor que 0, entonces devuelvo el resultado de mandarme el mensaje negative, que lo que hace es cambiar el signo del número, y si no, devuelve el número como está. Bien, entonces tenemos este método. ¿Cómo podemos ver este método de alguna forma que no sea texto? Bueno, un ejemplo es yo puedo ver los bytecodes que va a ejecutar la máquina virtual cuando ejecuto este método, porque la máquina virtual no ejecuta texto. Entonces puedo venir acá y ver los bytecodes, y acá puedo ver una lista de todos los bytecodes que representan este método.
Bien, con eso estamos viendo que, bueno, está bien, es posible ver al método como otra cosa que no sea solo texto. Pero medio que no nos sirve demasiado para lo que nosotros queremos hacer. Sí, es verdad, puedo analizar el bytecode y quizá fijarme de alguna forma que si se enviado o no un mensaje true, pero medio que no coincide con el objetivo que tenemos nosotros en este momento. Entonces, ¿de qué otra forma puedo verlo además de lo que acabamos de ver? Bueno, sería bueno poder agarrar el método e inspeccionarlo como si fuese un objeto. Resulta ser que podemos hacer eso. Entonces, yo a la clase number le puedo enviar el mensaje compile method add, en este caso apps, este es el símbolo apps. Esto me da como resultado un objeto que es una instancia de la clase compile method. Ese objeto representa al método apps. A eso yo le voy a guardar una variable y entonces puedo empezar a hacer cosas con ese objeto. Por ejemplo, le puedo preguntar ¿cuál es tu selector? Entonces el selector es apps. ¿Cuál es la clase en la que está ese método? La clase number. Puedo preguntarle ¿cuál es tu código fuente? Me devuelve un string que representa el código fuente. Y también puedo decirle, bueno, ejecutate con -5 como el receptor. Porque recuerden, este método apps no lo puedo ejecutar en la nada, necesito un número, porque siempre el método apps se ejecuta como resultado de haber enviado un mensaje, un número. Entonces tengo que dar el número. En este caso es -5 y acá me devuelve 5. Entonces esto es un poco más bueno porque puedo tener al método como un objeto y hacer cosas con eso. Bien. Entonces, una observación que podemos hacer también, que va, digamos, en la misma dirección de esto que estamos intentando ver ahora, es que cuando pensamos en el código, en realidad no pensamos en las letras. Es decir, no pensamos en una lista de caracteres. Por ejemplo, yo veo esto. Y si alguien me pregunta qué es esto, nunca voy a responder, bueno, es la letra A, es la letra B, después la letra S, después un Enter. No, acá yo digo, bueno, no, es la definición de un método, apps. ¿Y qué hay adentro? Bueno, envío de mensaje, true y false. ¿A quién? Bueno, al resultado de mandar el mensaje menor, a self con el 0. O sea, estoy pensando de una forma un poco más semántica, alejado de una lista de caracteres. Entonces, bueno, estaría bueno tener una representación en forma, por ejemplo, de objeto, de esta idea semántica que yo estoy pensando cuando veo este pedazo de código. Que además, por ejemplo, cuando yo digo, se está enviando el mensaje negated, estoy abstrayéndome de la sintaxis, porque bien podría haber enviado el mensaje negated escribiendo un punto negated y paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Nada de eso lo estoy mencionando cuando yo digo se envía el mensaje negated. Entonces estoy trabajando en un nivel de abstracción un poco más arriba de la sintaxis específica del lenguaje. Entonces, bueno, de qué forma podemos representar a este código tal que esté alineado con esa forma de pensar? Bueno, resulta que cerca hay una estructura que se llama árbol de sintaxis abstracta, o AST, que sirve para representar el código de esta forma. ¿Por qué árbol? Bueno, porque la estructura que va a tener va a ser una estructura de árbol, ahora ya lo vamos a ver. ¿Y por qué de sintaxis abstracta? Bueno, porque estamos trabajando en un nivel de abstracción un poco más alto desde la sintaxis. O sea, hay aspectos sintácticos de los cuales yo me abstraigo cuando pienso en una AST. Entonces, veamos un ejemplo de cuál sería el AST de este método apps que estábamos viendo. Bien, el AST, como habíamos dicho, va a ser un árbol y va a estar formado por nodos. El primer nodo que me interesa a mí es, bueno, acá yo estoy definiendo un método, ¿no? El método apps. Entonces voy a tener un nodo que va a representar al método, un method node. Ahora, ¿qué tengo adentro del método? Bueno, tengo un envío de mensaje, el selector es if true y false, lo tengo acá. ¿Quién es el receptor de ese mensaje? Bueno, el receptor del mensaje if true y false es el resultado de haber enviado un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje menor, ¿no? Esto es lo que está acá arriba. ¿Quién es el receptor del mensaje menor? Self. ¿Quién es el argumento del mensaje? Self. Ahora, volvamos un poco más arriba. El if true y el if false no solamente tiene receptor, sino que también tiene argumentos. ¿Cuáles son los argumentos del if true y el if false? Bueno, dos bloques. Entonces, tengo dos bloques nodes. Ahora, dentro del bloque, ¿qué tengo? Bueno, tengo más código. Entonces, damos el primer bloque. ¿Qué es lo que está pasando dentro del primer bloque? Bueno, estoy devolviendo algo. ¿Qué estoy devolviendo? El resultado de haber enviado un mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, el mensaje negated. El selector es negated. ¿Cuál es el receptor de ese mensaje? Self. Y en el segundo bloque estoy haciendo algo más o menos parecido, solamente que directamente devuelvo self. ¿Sí? Entonces, este es el AST del método apps. O más o menos, lo único que nos falta para que sea exactamente una representación del AST como está representado en
Smalltalk es que entre el method node y el message node hay un block node. ¿Por qué? Porque, bueno, usamos un nodo de bloque para representar el cuerpo del método. Bien, entonces este sería el AST del método apps. Bueno, como dato de color, los AST se generan en el proceso de parsing. Usualmente el parser recibe o bien el texto del método o bien un conjunto de tokens y nos devuelve como resultado el AST, ¿sí? Esta estructura de algo. Entonces, ¿cómo está representado esto internamente en Smalltalk? Bueno, yo puedo venir acá de vuelta al método apps y seleccionar esta opción que me sirve para explorar el AST. Esta es una herramienta que he escrito para poder ver el AST de forma de esta forma, como si fuera gráficamente inspeccionándolo. Entonces, primero tengo como raíz del árbol el method node. Dentro tenemos el block node, como habíamos dicho, dentro del method node siempre hay un block node. Tiene un solo statement que es el message node, que como habíamos visto, el selector es if true y false, el receptor es el envío del mensaje menor a self con argumento 0, etc. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos visto en la diapositiva. Para todas estas cosas que estamos viendo acá adentro, son a su vez objetos. Por ejemplo, el message node. Entonces acá, si yo pongo self, esto es un objeto. Entonces yo le puedo preguntar cuál es su clase y vamos a ver la definición de esa clase. Entonces, acá podemos ver, a ver si puedo agrandar un poco esto. Acá podemos ver que tenemos una superclase parseNode que tiene un conjunto de subclases. Esa superclase es una, digamos, sería como una clase abstracta y tiene, por ejemplo, una subclase assignmentNode, blockNode, es decir, una subclase por cada tipo de nodo dentro del AST. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, hemos visto que tenemos más o menos esta estructura. Esa es la manera que tenemos de modelar los nodos. Bien. Ahora, la siguiente pregunta, ahora que ya sabemos qué es esto, es, bueno, ¿cómo lo usamos? Bueno, esta es una pregunta muy amplia, bastante difícil de contestar, así que intentemos reducir el alcance de la pregunta. Nosotros estamos en el contexto de, queremos hacer esto, resaltar el envío de mensajes true. Entonces podemos simplificar la pregunta y decir, bueno, ¿cómo recorremos el ST de un método para buscar los envíos de mensajes true? Que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, entonces la respuesta a esta pregunta es, usualmente se usa un patrón que se llama visitor. El patrón visitor es un patrón que está definido en el libro de Gamma et al, de los patrones Goff. Y es un patrón un poco, a veces es difícil de entender la primera vez que se lo ve. Como acá nada más tenemos un tiempo bastante limitado para ver todo esto, yo no me voy a extender mucho en la explicación, pero cualquier cosa me pueden buscar y les puedo explicar un poco más en detalle en qué consiste. Pero la idea es que, en paralelo a esta jerarquía de clases que tenemos representados los nodos, tener otro objeto que se llama un visitor. En ese objeto vamos a tener lo que queremos hacer con cada nodo, dado, digamos, lo que estamos haciendo en este momento. La idea es que yo pueda hacer distintas operaciones con los nodos del ST sin modificar las clases que representan a los nodos. Entonces, ¿cómo? Simplemente esto. En cada clase tengo que poner un método accept, es decir, cada nodo del ST, cada objeto que representa los nodos, entiende el mensaje accept y recibe un visitor. ¿Qué va a hacer cada nodo en cada método accept? Bueno, el method node, por ejemplo, le va a mandar al visitor el mensaje visit method node. El message node le va a mandar al visitor visit message node y así. Y entonces el visitor va a decidir qué hacer según cada tipo de nodo. Entonces yo le mando visit a method node, yo recibo visit method node y yo, que soy el visitor, decido qué hacer en ese caso. Bueno, entonces veamos cómo funciona. Bien, en esta imagen ya hay un visitor que viene, que ya está implementado, que se llama parseNodeVisitor. ¿Sí? Ahora, para poder mandar un mensaje accept, yo primero tengo que tener ese nodo del ST que representa el método. Ahora habíamos visto que teníamos este compile método al cual yo le voy a pedir el selector, la clase, etc. También le puedo pedir, bueno, dame el method node. Esto me va a devolver un objeto que representa a ese method node que era la raíz de la ST. A ese objeto le puedo mandar el mensaje accept pasándole una instancia, un visitor, ¿no? Un objeto que es el visitor. En este caso va a ser una instancia de la clase parseNodeVisitor. Entonces, para ver cómo funciona, vamos a debaguear esto. Muy grande la letra. A ver si puedo. Bien, entonces,
acá, primero le mandamos el mensaje method node al compile method, después el mensaje new a la clase ParsNodeVisitor para crear una nueva instancia, y después al method node le mandamos accept con el visitor. Entonces, es un method node, entonces lo que tiene que hacer es mandarle el mensaje visit method node al visitor. El visitor, en este caso, lo que hace cuando visita un method node es le pide su bloque. Recuerden que el method node siempre tiene un bloque, y al bloque le manda accept. Entonces, el bloque cuando recibe accept lo que hace es mandarle al visitor visit block node. Entonces, el visitor decide qué hacer en el caso de estar visitando un bloque. En este caso le pide todos sus statements al bloque y a cada uno le manda el mensaje accept con sí mismo. Entonces, en este caso, el statement era un message node. ¿Se acuerdan? El if true y false. Estábamos viendo. Bueno, me queda otra. Entonces le manda al visitor visit message node. Y el visitor, cuando visita un message node, en este caso, bueno, le pide su receptor y lo visita, le pide su selector, lo visita, y a cada argumento del mensaje lo visita y así. Entonces, de esta forma, logramos recorrer todo el árbol con el visitor. Y el visitor, cuando visita un method node, decide qué hacer en ese caso. Cuando visita un block node, decide qué hacer en ese caso y así. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es un ST y cómo recorrerlo para hacer cosas. Entonces, bueno, ahora construyamos la herramienta. Entonces, para empezar a construir la herramienta vamos a dividir el proceso en dos. Recuerden, el objetivo es poder resaltar los envíos de mensaje true dentro del código de un método. Entonces, dividamos el problema en dos. Por un lado, lo que quiero es implementar un visitor que me permita recolectar los envíos de mensajes true de un método. Una vez que tenga esos envíos de mensaje, quiero después resaltar eso en el texto del método. Entonces, como que estoy dividiendo el problema en esas dos etapas. Entonces, empecemos por recolectar los envíos de mensajes true. Entonces, para eso, voy a venir acá. Acá ya tengo preparadas algunas cosas. Por supuesto que vamos a hacer TDD, pero ya tengo algunas cosas implementadas por el tiempo. Tenemos una clase isTrueCollector, que es la clase que nos va a permitir ir recolectando los envíos de mensajes true. Subclasifica ParsNodeVisitor, que es el visitor que acabamos de ver que ya está implementado. Entonces, este isTrueCollector va a ser un visitor que va a visitar los nodos del ST recolectando los envíos de mensajes true. Y acá tengo, bueno, los tests, ¿no? Dentro de la clase de test tengo métodos de ejemplo que van a ser los métodos que vamos a usar para luego testear ese visitor. El primer método se llama noIfTrue. Si esto es un método que, por ejemplo, tiene un comentario que dice if true, envía el mensaje yourself, pero nunca envía el mensaje true. Entonces, este método nos va a servir para poder testear ese caso, ¿no? No hay ningún envío de mensaje true. Después tengo otro que es oneIfTrue, que manda el mensaje true una vez. Tengo otro que se llama nestedIfTrue, que manda el mensaje true pasándole como argumento un bloque que adentro de ese bloque mando de nuevo el mensaje true. Entonces, para esos casos va a tener que funcionar lo que sea que hagamos. Bien, entonces vamos a los tests. Este es el primer test. Ahora está comentado, tiene una letra X al principio del selector, entonces no se ejecuta si ejecuto los tests. Yo lo voy a renombrar con la letra X. ¿Qué hace este test? Dice, bueno, a ver. A la clase del test, le pide dame el método noIfTrue, que si recuerdan estaba implementado dentro de la clase del test. Esto me daba el compile method. Ahora le mando el mensaje method node para tener el nodo del método que era la raíz del ST. Eso lo guardo en una variable temporal method node. Luego acá creo una nueva instancia de isTrueCollector, que recuerden es el visitor que vamos a usar para recolectar esos envíos de mensajes. Y le voy a mandar el mensaje collect isTrueFrom pasándole como argumento el method node. Eso me tiene que dar como resultado toda una lista con todos los mensajes isTrue que se hayan mandado en este método. Y al final hago una assert que la lista que me ha devuelto tiene que estar vacía. En este caso porque estamos analizando el método noIfTrue que no mandaba nunca el mensaje true adentro. Bien, entonces voy a correr este test y lo primero que me dice es que, bueno, el objeto isTrueCollector no entiende el mensaje collect isTrueFrom. Pero claro, la clase está vacía. Es cierto, subclasifico del visitor, ParsNodeVisitor, pero ese visitor, esa clase no tiene el método collect isTrue. Pero lo que vamos a hacer va a ser crear ese método en la clase isTrueCollector.
node que he recibido es el nodo del ST que me representaba el método. Entonces yo le voy a decir accept self. Yo, digamos, self es el true collector, que es el visitor. Eso lo que va a pasar entonces es que se va a recorrer todo el ST y después yo voy a devolver bueno, los nodos de envío de mensajes true que he ido recolectando. Entonces, eso está en una variable instancia que se llama true message. ¿Sí? Esta es una variable instancia de este objeto que estoy creando que representa el visitor. Bien, entonces, ahora lo corro luego de haber hecho estas modificaciones y pasa. Bien, por supuesto ahora estoy recorriendo todo el ST sin hacer nada, lo que es suficiente para hacer pasar este test, porque justo acá no había ningún envío de mensaje if true. Entonces, bueno, vamos al siguiente test. Acá voy a usar el método oneIfTrue, que si recuerdan tenía un solo envío de mensaje if true. Entonces, hago lo mismo que antes, es decir, le pido a la clase el compile method oneIfTrue, a eso le pido el method node, después creo una nueva instancia de ifTrueCollector y le envío el mensaje collectIfTrueFrom pasándole el method node. Y entonces al final digo que el tamaño de los ifTrueMessages es 1. Acá yo podría haber tenido un test más completo que hacer otras cosas, no solamente que el tamaño sea 1, sino, por ejemplo, o sea, nadie me asegura que esta lista tenga alguna otra cosa que no sea un envío de mensaje, pero bueno, por simplicidad lo he dejado así. Entonces, voy a correr este test. Perdón, tengo que primero descomentarlo. Ay. Bueno. Le voy a sacar la X. Ahora sí voy a correr el test. Y falla porque dice se esperaba que la lista sea de tamaño 1, pero era 0. Porque claro, no estoy haciendo nada. La lista siempre va a estar vacía. Entonces, bueno, hagámoslo pasar. Voy a volver acá al código del test. Este es el código del test. Voy a reiniciar la ejecución del test desde el principio. Y para hacerlo pasar voy a ir adentro, acá estoy en el debugger, voy a ir adentro de la implementación de este collectIfTrueFrom. Entonces, vamos hasta ahí y voy a entrar ahí. Entonces, este es el método collectIfTrueFrom. Acá le mando accept al method node. Y bueno, ahí adentro del procesamiento, digamos, de ese recorrido, quiero ver de ir guardándome los mensajes if true. Entonces, entremos y veamos qué pasa. Entonces, voy a entrar al accept. Entonces, digamos, ahora le mando el mensaje accept al method node, entonces el method node le va a mandar al visitor visit method node. Le pido el bloque, le mando accept al bloque. El bloque le manda al visitor visit block node. El visitor le pide sus statements y a cada uno le manda accept. En este caso, hemos llegado al message node. El message node le manda al visitor visit message node. Y bueno, acá estamos en la implementación del visit message node del visitor, que está definida en la clase parseNodeVisitor, que es la superclase de la clase ifTrueCollector que acabamos de definir. Si yo inspecciono la variable aMessageNode, me puedo fijar que es el mensaje ifTrue que estoy buscando. Ahora, ¿cómo puedo hacer para detectar que sea un mensaje ifTrue? Porque podría haber sido cualquier otro mensaje. Bueno, al messageNode se le puede mandar el mensaje selector symbol, y eso me da un símbolo que representa el selector del mensaje que se ha enviado. En este caso, ifTrue : que es justo lo que me interesa. Entonces, lo que yo voy a hacer, copiar esto. Como este visitMessageNode estaba definido en mi superclase, yo no quiero tocar esa clase parseNodeVisitor, así que voy a sobreescribir el método en ifTrueCollector. Y lo que voy a hacer va a ser, bueno, si el selector del símbolo es ifTrue, entonces si eso es verdadero, lo que quiero hacer es, bueno, guardate el mensaje, digamos, para después devolverlo. Entonces, en ifTrueMessages, add a messageNode. Es decir, agrego ese messageNode a la lista de ifTrueMessages, que es la lista que después yo voy a devolver. ¿Perdón? Podría haberlo hecho en selectorNode, sí. Sí. Igual, más allá de las distintas formas de implementarlo,
creo que por razones pedagógicas, como estamos hablando de envío de mensaje, message node es como, bueno, pero sí es cierto. Podría haber seguido recorriendo el árbol hasta llegar al nodo que representa el selector del mensaje y ahí hacer esta pregunta y guardarme eso. Es verdad. Bien. Entonces, agrego el message node a la lista de ifTrueMessages y ahora pasa el test. ¿Bien? Perfecto. Y pasa, el test anterior sigue pasando. Bueno, y ahora el último test que sirve para testear este nested if true, que recordemos es un método que manda el mensaje if true y adentro envía, o sea, pasándole como argumento un bloque y dentro de ese bloque envía el mensaje if true. Ese es lo que yo estoy testeando. En este caso, espero que la cantidad de mensajes if true sean 2. Entonces, bueno, primero voy a descomentar el test, lo voy a correr, y falle y dice, bueno, se esperaba 2, pero se ha obtenido 1. ¿Por qué? Bueno, veamos si podemos debuguear esto, a ver, para determinar por qué está pasando esto. Entonces, estoy en el test, voy a reiniciar la ejecución y voy a entrar de nuevo a el collective true from. Bien, entonces al method node le digo accept del visitor, esto ya lo hemos visto. Dice visit method node, le pido el bloque, al bloque le mando accept block node, a cada statement le mando accept, visit message node. Y acá lo que estamos diciendo es, bueno, si el selector symbol es if true, agrega el message node a la lista de los mensajes y listo. No sigas recorriendo, no hagas más nada. Y no es lo que queremos, porque acá hemos visto que dentro de uno de los argumentos del mensaje mando un mensaje if true. Entonces yo lo que quiero hacer es, sí, guardarme el message node, pero además seguir recorriendo el árbol. Entonces lo que podemos hacer es usar la implementación de la superclase que hacía justamente eso. Seguía recorriendo el árbol. Entonces acá voy a hacer super. Bien, entonces ahora me guardo el ifTrueMessage, pero además digo visit message node a super. Uy. A ver. Bien. Ahí he entrado en el super visit message node y acá lo que hacía era al receptor le dice accept, al selector le dice accept y a los argumentos le dice accept, entonces sigo recorriendo el árbol. Bien, entonces ahora pasan los 3 tests. Perfecto, entonces ya tengo un objeto que me permite agarrar y, dado un método, recolectar todos los envíos de mensaje if true dentro de ese método. Ahora me falta la segunda parte, que es poder resaltarlos en el código. Entonces, por ejemplo, si yo voy a este método nested if true, yo quiero poder marcar esto con, no sé, una naranjita. Entonces yo acá he agregado una opción en el menú que es highlight if true. A ver, que cuando aprieto esa opción, perdón, déjame que verifique una cosa. Bien, perfecto. Cuando aprieto esa opción, highlight if true, se me abre el debugger porque la implementación del método highlight if true es levantar una excepción diciendo implementame. Entonces la idea es, bueno, implementémonos nosotros ahora qué es lo que pasa cuando seleccionan esa opción para resaltar los mensajes if true. Bien, entonces acá yo estoy adentro del editor de código que usa el browser para mostrar el código del método. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es preguntar cuál es el selected method, cuál es el método que actualmente está seleccionado. En este caso era el método nested if true. Esto es un compile method, como lo estamos viendo acá. Sí. Perdón. A ese compile method le puedo pedir el method node y eso me devolvía el method node que es la raíz de la ST. Eso lo voy a guardar en una variable temporal. Bien. Y ahora, digamos, lo que yo quiero es agarrar ese method node y recolectar los envíos del mensaje if true, que para eso ya teníamos nuestro objeto ifTrueCollector. Entonces voy a crear una nueva instancia y le voy a mandar collect if true from el method node. Eso me voy a guardarlo en una variable temporal ifTrueMessages. Ahora me pide, bueno, declarar la variable. Bien, entonces, una vez que he hecho esto, ifTrueMessages tiene una lista con, acá puedo, ifTrue
messages tiene una lista con los envíos de mensaje if true. Entonces yo de esa lista puedo pedirle el primero y a ese message node le puedo preguntar cuál es el rango que ocupa dentro del texto que representa el código del método. En este caso dice, bueno, este nodo de mensaje va desde el carácter 20 hasta el carácter 26. Entonces, listo, tengo que resaltar esa parte del texto. Pero no quiero hacerlo solo con el primero, quiero hacerlo con todos los message nodes. Entonces, por cada uno de los message nodes, yo lo que quiero es decir, bueno, resaltar el código, del método en el rango de ese message node con el color, no sé, light orange, por ejemplo. ¿Sí? Guardo esto, pongo proceed y se resalta. Buenísimo. Entonces, algunas conclusiones de la charla. Bueno, primero que se puede pensar en código más allá de un simple conjunto de caracteres. Hemos visto varias formas de representar un método, por ejemplo, y después hay otras, por supuesto. También ver que podemos ser capaces de entender cómo funcionan las herramientas que usamos y ver que no hay magia, pues siempre es como, bueno, todo esto me resalta el código, me da sugerencias, como mágico, ¿no? Y además, darnos cuenta de que somos capaces de desarrollar nuestras propias herramientas y que hay que animarnos a hacerlo. Estos conceptos van más allá, digamos, de Smalltalk, AST hay para todos los lenguajes, el Visitor es un patrón de diseño que se usa un montón para recorrer ASTs, entonces, bueno, es como que espero que esto como los invite a empezar a explorar este tipo de cosas y a hacer herramientas para trabajar con código. Así que bueno, muchas gracias. Hola, hola. ¿Preguntas? Well, actually, just a suggestion. You should have an example with if true, if false, and then your tool won't find it, and the text tools would find it. Que haya un test de eso.